Muchas gracias, presidente. Bienvenido al Senado de la República. Yo quiero preguntarle a usted varias preguntas que están relacionadas con el mismo tema. Me importa mucho saber cuál sería su posición en caso de ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en un tema que tiene que ver con el fuero militar, que tiene que ver con el cumplimiento de las sentencias. Usted mencionó en su intervención de manera particular el caso Radilla. ¿Cuáles son los aspectos de la sentencia contra México en el caso Radilla que no se han cumplido? ¿Cuál es su opinión de ellas? Particularmente quiero que me señale cuál es su opinión respecto de la que fue mencionada como una reforma insuficiente al Código de Justicia Militar, que efectivamente emprendimos en el Senado como Cámara de Origen. ¿Cuál es su opinión respecto a ese pendiente? Y, por supuesto, también me importa mucho que nos diga cuál sería su posicionamiento respecto de si usted fuese ministro en el caso particular de estos pendientes. Hay una posición emblemática en ese sentido del ministro Cosío, que me parece que es muy relevante que también nos la mencione. ¿Y cuál sería su posición respecto a ese debate? Que ya, por cierto, lo dio la Suprema Corte, pero ha sido también insuficiente. Y hay una pregunta que quiero que también me dé su opinión respecto de lo que decidió la Suprema Corte en el caso de Carmen Aristegui. Y si ese caso volviese a llegar a la Suprema Corte, ¿cuál sería su opinión respecto a la decisión que tomó antes la Suprema Corte y cuál sería su posicionamiento? Y explíquenos por qué lo tomaría en el caso concreto del asunto de Carmen Aristegui y su conflicto con MBS. Por favor, si es tan amable. Gracias, senadora. Tiene el uso de la voz el ciudadano Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Senadora, muchas gracias. Muy buen día, gusto saludarla. Bueno, el primer punto en relación con el Código de Justicia Militar o con el fuero militar. En efecto, es un tema que aborda la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla. Claramente señala la Corte Interamericana que, bueno, primero, tratándose de cualquier civil que esté relacionado con la comisión de un delito, simple y llanamente no puede ser juzgado por el fuero militar. Le corresponde ser juzgado por la justicia ordinaria. Yo a ese respecto ampliaría, en términos de nuestra legislación y en términos también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solamente puede subsistir el fuero de guerra para las faltas directamente relacionadas con la disciplina militar. ¿Esto qué significaría para mí o cómo lo estimo yo, cómo lo visualizo? Primero, tratándose de una relación jurídica en donde exista una persona que no es militar, el fuero tiene que ser el de la justicia ordinaria, en cualquier caso. E incluso, tratándose de militares, cuando se trate de delitos que no afecten la disciplina militar como tal, también tiene que ser la justicia ordinaria la que tenga a su cargo el asunto. No conozco con precisión el posicionamiento del ministro Cosío a este respecto. No quisiera yo pronunciarme sobre algo que no tengo claramente. En el caso de Carmen Aristegui y el conflicto que tiene con MBS, tampoco conozco a detalle todas las premisas fundamentales o las premisas fácticas básicas, digámoslo así. Tengo ciertos aspectos sobre los cuales creo que sí me puedo pronunciar. Ella promovió un juicio de amparo, alegando precisamente que el motivo de su despido, el motivo de su separación de MBS, contrariaba el derecho a la libertad de expresión y, por supuesto, su libertad como periodista.
Esto en términos de lo dispuesto en la propia Constitución, la libertad a la información, la libertad de expresión, la obligación del Estado de garantizar precisamente esa información. En contra de ese amparo, MBS promovió el recurso de queja correspondiente y en su oportunidad este recurso de queja, hasta donde tengo conocimiento, fue finalmente autorizado y se provocó que se desechara el amparo, de suerte tal que la peticionaria acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿qué veo yo en el tema? Yo sí veo con claridad que MBS es una empresa que puede resultar como autoridad responsable en términos de la nueva ley de amparo, porque el servicio público, el servicio de telecomunicaciones y el servicio de radiocomunicación son servicios públicos de interés general, de suerte tal que los concesionarios o los particulares que lleven a cabo estas actividades eventualmente pueden resultar como autoridad responsable en términos del artículo 5º de la ley de amparo. Senadora, por favor. Gracias, presidente. A ver, en el caso de la primera pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a las violaciones a los derechos humanos en el caso de Carmen Aristegui? Particularmente quiero saber cuál sería su opinión, su posición en el caso de tener este asunto, usted formando parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero saber cuál es su posicionamiento. Dos, permítame, para recordarle el caso de Radilla. El caso Radilla se ha dicho que las reformas al Código de Justicia Militar fueron insuficientes. Yo le pregunté qué opinión tenía respecto de los cuestionamientos que hacen a esa reforma al Código de Justicia Militar y que quedan pendientes. Pero voy a ser más explícita. ¿Cuál es su opinión de ser ministro respecto de la decisión o no respecto de que los militares que vean afectados sus derechos por otros militares, usted cree que eso lo tenemos que resolver? ¿De qué manera y por qué? No sé si quedó claro mi pregunta. ¿Sí? Creo que sí, senadora. En cuanto a, precisamente, o sea, los delitos que un militar comete contra otro militar, no per se tienen que ser materia del fuero militar. Se debe de tratar de un delito que afecte la disciplina militar directamente. Permítame tal vez poner un ejemplo. El robo de un soldado a otro soldado en las barracas, no por ese simple hecho, no por el hecho que sean soldados y que estén en las instalaciones militares, lo hace un delito del fuero militar. Es un delito del orden común. Ese es mi punto de vista a ese respecto, porque el robo per se no afecta la disciplina militar. El robo a la institución, el robo al cuartel, ese sería un delito que afecta a la disciplina militar. El no seguir los protocolos o los lineamientos o el mando que establece la cadena de mando en cuanto a la jerarquía militar, pues es una falta contra la disciplina militar. Eso es materia del fuero de guerra, del fuero militar. Los delitos que no son en contra de la disciplina militar directamente como tal, yo creo que deben ser materia de la justicia común, de la justicia ordinaria. Por lo que hace al posicionamiento en cuanto a si se violaron o no se violaron derechos humanos, en el caso de Carmen Aristegui, aquí sí, senadora, no me quiero pronunciar aún, porque no tengo las bases fácticas de todos los hechos que han ocurrido. Aún no se ha establecido plenamente la litis. Lo que yo sí adelanté a ese respecto es que la materia de telecomunicaciones y la materia de radiodifusión son servicios públicos de interés general. Luego, entonces, la posibilidad de que la autoridad responsable sea la concesionaria, yo creo que sí se satisface y eventualmente tendría que ser materia del juicio correspondiente.